Bueno, seguimos con gestión de archivos en C. Acá lo que vamos a ver son los comandos, las funciones que vamos a utilizar para el procesamiento de archivos en C. Bueno, tenemos que tener presente que el archivo es una construcción artificial, así como el concepto de variable. O sea, en un programa denominamos variable, la variable es un concepto abstracto que está vinculada con el contenido de una o más celdas de memoria RAM. El concepto de archivo también es una construcción que hace referencia a un agrupamiento organizado de bloques de memoria secundaria. Lo que cambia en este caso es que la variable está relacionada con contenido de celdas de memoria, en tanto que el archivo hace referencia a datos dispuestos en dispositivos externos a la memoria principal. Entonces, como tenemos esta participación del dispositivo externo, que es en el que se encuentran los datos que tenemos que operar, es el sistema operativo el que se encarga de interactuar con los archivos, o sea, borrando, agregando, y para eso lo importante que tenemos que tener en cuenta es que los archivos necesitan un nombre para su identificación y también una ruta. ¿Qué quiere decir indicar la ruta? Darle el camino que tiene que seguir hasta llegar al archivo. Fíjense que en este gráfico tenemos 3 archivitos, 2 de texto, una imagen en una carpeta, que a su vez está contenida en otra carpeta, en otra carpeta, en otra. Entonces, si yo tengo que indicar la ubicación de este archivo, tengo que indicarle la ruta, o sea, el nombre de esta carpeta, esta que está dentro de esta, y así sucesivamente hasta ubicar al archivo en cuestión. Bueno, otra cosa que es importante que tengamos en cuenta es, cada vez que hablamos de estructuras de datos, dijimos qué operaciones podemos hacer con esa estructura. En nuestro caso, con la estructura de archivo, nosotros podemos crear archivos para escribir o grabar en un soporte los registros que van a conformar el archivo. Se puede consultar el archivo, o sea, puedo leer los registros que tiene contenido. También se puede actualizar ese contenido, o sea, altas, bajas y modificaciones. Eso quiere decir añadir archivo, dar de baja o modificar los datos. Y también se pueden borrar o eliminar cuando ya no se necesita. Estas son entonces las operaciones que podemos realizar con los archivos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con 2 tipos de archivos en C, archivos de texto y archivos binarios. Los archivos de texto, tal como su nombre lo indican, son una secuencia de caracteres organizados en línea que terminan con un carácter de nueva línea. Son similares a la cadena o string de caracteres que vimos en el tema 7. Se caracterizan por ser planos. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen solo texto, no tienen información adicional que indique el tipo de letra, el formato, el tamaño ni nada. Técnicamente, cualquier archivo puede abrirse como texto plano desde un editor de texto. Entonces ustedes pueden probar con el bloc de notas de Windows leer algún archivo de texto. En general los archivos de texto llevan la extensión .txt y se utilizan también para almacenar código fuente en programación, archivo de configuración, etc. De hecho, el código que ustedes escriben en el IDE que estamos utilizando es un archivo de texto. Bueno, en tanto que un archivo binario almacena la información tal cual se representa en forma interna. Bueno, nosotros vamos a ver en el último tema cómo se representan los datos en la memoria principal. En este caso, este archivo no almacena caracteres, sino que almacena los datos en función de su representación. Por ejemplo, los datos numéricos se representan con diferentes métodos que ocupan un número determinado de bytes y tienen algún criterio de representación. Esos son, por ejemplo, los entero corto, entero largo, float y doble. Esto lo van a entender cuando veamos el tema 9 de representación de información. Pero esta representación con un método específico hace que el contenido de los archivos binarios no pueda ser visualizado mediante un editor de texto. Vamos a hacer la prueba con los ejercicios que vemos al final. Bueno, sí o sí, cada vez que hacemos procesamiento de datos utilizando archivos, tiene que darse esta secuencia de pasos. Declarar el archivo, abrir y asignar el archivo, leer o escribir datos en el archivo y cerrar.
La apertura es lo que indica en qué condiciones este archivo se abre. Y sí o sí, al finalizar hay que hacer una instrucción de cierre. Y también el orden es importante, o sea, no podemos leer datos del archivo si este no fue abierto previamente para la lectura. Bueno, dentro de las operaciones de entrada-salida, todas son funciones que se encuentran incluidas en la librería estándar. Estas son, la mayoría de estas son las que vamos a usar. Fíjense que el nombre de la función tiene la letra inicial F, indicando que se trata de funciones de archivo, como por ejemplo fopen, abre un archivo, fclose, cierra. Vamos a usar fget y fput para leer y escribir archivos de texto. Vamos a usar fread y fwrite para leer y escribir archivos binarios. Y vamos a usar foff como indicador de si quedan registros o no en un archivo. Bueno, cuando usamos archivo tenemos que definir una variable de tipo puntero al tipo file que se define en la librería estándar también. Sí o sí, el programa necesita utilizar puntero archivo para leer o escribir en los mismos. Para eso se define esta secuencia file *f, donde f es el puntero a archivo. Todas las veces ese puntero es el que va a ser utilizado para indicar que se trata de ese archivo. Bueno, la apertura se hace con fopen. Fíjense que el prototipo es este. Es la función que tiene dos parámetros. El nombre del archivo, que es un puntero que indica nombre y ubicación del archivo. Y tiene otro parámetro que es el modo en que se abre el archivo. Y este modo puede ser de tres tipos, digamos. De lectura, R, de read, indica eso, que es que se va a abrir un archivo en modo lectura. Con W indicamos que se abre en modo escritura, y con A que se abre en modo para insertar, para añadir registro. R, W y A son las letras que le corresponden a los archivos de texto. Agregamos la B de binario para el mismo propósito, o sea, RB sería read binary, abre un archivo binario para la lectura. Y WB crea un archivo binario para la lectura, y AB abre un archivo para añadir. El cierre se hace con la instrucción fclose. El prototipo es fclose file f y es una función de tipo entero. F es el puntero al archivo, que es el que devuelto por la llamada del fopen. Y este valor de la función que retorna puede ser un valor 0, significa que la operación de cierre ha tenido éxito. Podemos verificar. Una cosa que es importante decir acá en el cierre, que dice realiza un cierre formal del archivo a nivel del sistema operativo, es importante. ¿Por qué? Porque se corresponde con la función de apertura. La función de apertura le dice al sistema operativo que este archivo va a estar siendo ocupado por este programa. En tanto que la función de cierre, después termina de resguardar todos los archivos y los controles necesarios, luego con el cierre le indica al sistema operativo que el archivo ha quedado liberado para que lo use otro programa. Bueno, finalmente la lectura y la escritura se realizan con la función fget y fput para los archivos de texto, que ya vamos a ver un ejemplo. Fput escribe la cadena a un archivo especificado, y la particularidad de fget es que lee una cadena desde el archivo especificado hasta que lee un carácter de nueva línea. Esas son las diferencias con las anteriores. Y si se produce un end of file, la función retorna un null. De esa forma podemos saber si hubieron problemas en la lectura o no. Estas funciones no la vamos a usar en principio porque se trata de lectura y escritura de variables escalares. Lo que nosotros vamos a usar sí o sí es la función endOnFile, que detecta cuando no quedan más elementos en un archivo, devolviendo un valor distinto de 0 en este caso. Quiere decir que si devuelve 0 es porque todavía quedan registros en el archivo. Y detecta verdadero o true
si detecta el fin de archivo. Se aplica igual para archivos de texto o archivos binarios. Una cosa importante acá a destacar que quiero que presten atención es que esta función indica fin de fichero cuando se intenta volver a leer después de haber leído el último elemento del archivo. O sea, supongan que tenemos un archivo de 10 registros correspondiente a 10 alumnos. Leemos el primero, leemos el segundo, leemos el 10 y cuando intente leer después del 10, si ese es el último, en ese caso detecta fin de archivo. Entonces se recomienda tener esta forma, digamos, de realizar la lectura. Primero, hacer una primera lectura, en este caso leer un registro del archivo, después recién ingresar a la estructura repetitiva, mientras, que lo que va a hacer es, mientras no sea fin de archivo, procesar el registro leído y leer un nuevo registro. Supongamos que leer el nuevo registro es el registro número 10. El número 10 lo tengo que procesar. Itera y dice, ¿llegó al fin de archivo? No. Entonces procesa el registro 10 e intenta leer el registro 11. En este intento ya detecta que no hay el registro para leer, por lo tanto la función fof estará volviendo un valor verdadero. Cuando ya no se cumple, entonces en este caso termina. Esa es la forma que tengo de manejar las lecturas. El EOF, el EndOfFile, me va a indicar cuando ya no queden más registros para leer. Esta técnica se llama de lectura adelantada, ¿no? Y lo que hace es verificar y procesar si lo que se ha leído no es la marca de fin de archivo. Sirve para esta estructura, digamos, sirve para eso. Seguimos en el próximo video.